niños, aunque nosotros podemos tener acceso a inotuzumab para pacientes más jóvenes. Y por último, la última inmunoterapia que voy a comentar son receptores del antígeno quimérico o células CAR-T. Es un tipo distinto de inmunoterapia. Son células autólogas cosechadas del paciente y se sacan del cuerpo y se fabrican con un fragmento de variable de cadena 1 que es de un anticuerpo monoclonal y son como células de Frankenstein que se regresan al paciente y para que reconozcan el antígeno blanco, se llaman fármacos vivientes las células CAR-T porque entran al cuerpo y reconocen el antígeno y proliferan en gran cantidad y es muy difícil tener un número controlado de células al paciente y saber qué va a pasar en el cuerpo con su expansión. Lo bueno de las células CAR-T es que se dan como una infusión intravenosa única. Le damos una quimioterapia previa, linfodepletiva, y muchos estudios clínicos han destacado la importancia de esta quimioterapia de depleción linfocítica y después de se dan las células CAR. Y ahora que administramos esto en el hospital, podemos hacerlo a veces en un entorno de pacientes ambulatorios y esto mejora la calidad de vida de los pacientes. Las células CAR-T se asocian con toxicidades muy singulares y ahora se usa solo en centros de trasplante muy experimentados que tienen atención crítica muy buena. Son muy atemorizantes para usarlos porque no siempre podemos pronosticar qué pacientes van a tener problemas y estos problemas suceden de 7 a 10 días después de la infusión, como la fiebre y la neutropenia suceden a medianoche cuando menos se espera y algunas de estas toxicidades únicas se llama síndrome de liberación de citocinas y esto puede ser potencialmente mortal con hipotensión e hipotermia. A veces hay que intubar a los pacientes, tenerlos en terapia intensiva y puede ser un momento muy atemorizante para tratar estos pacientes. Otros efectos colaterales pueden verse como síndrome de activación macrofágica o los pacientes pueden desarrollar hígados agrandados o vasos y fiebre y citocinas y como blinatumomab los pacientes tienen alto riesgo de toxicidad neurológica, especialmente si tienen involucro del sistema nervioso central con la leucemia y no podemos predecir qué pacientes lo van a tener y actualmente usamos profilaxis anticonvulsivante para pacientes que nos preocupa que puedan tener alto riesgo de convulsiones o toxicidad neurológica de alto riesgo. Y por último, y una toxicidad esperable es aplasia de células B porque las células CAR no diferencian entre una célula maligna de leucemia y una célula T normal. Sabemos que las células CAR-T funcionan cuando ya no hay células B normales y desafortunadamente pudimos apoyar a los pacientes con infusiones con inmunoglobulinas intravenosas para protegerlos contra infecciones, pero esto es muy caro y puede ser un tratamiento de toda la vida en los pacientes en los que persisten las células CAR-T y económicamente este enfoque no es favorable. Y como ya vimos de los pacientes, y creo que las cosas que no podemos predecir de los estudios iniciales es que los pacientes pueden tener una recidiva después de las células CAR-T. No sabemos qué pacientes se pueden salvar con un trasplante y lo que es desafiante es que, especialmente para las células CAR-T que persisten por meses o años, estos pacientes tienen alto riesgo de recidiva donde dividen la proteína CAR-T y ahora estamos atendiendo a pacientes con la AL negativa para CD19 o CD22 y es difícil tratar estos pacientes y hemos podido mejorar las vidas de muchos niños, pero para los que tienen recidiva con pérdida de antígeno es difícil saber qué hacer a continuación para ellos y también estamos viendo en un número pequeño de pacientes, especialmente aquellos
años con rearreglos KMT2 que pueden pasar de LAL a leucemia mielocítica aguda con las células CAR y puede ser muy difícil tratar estos pacientes. Algunos de los estudios iniciales con CD19 realmente como un esfuerzo multicéntrico en estudios fase 1 han demostrado éxito notable con 80-95% de pacientes que logran remisiones después de un mes de células CAR-T. Estos a medido son remisiones MRD negativas y lo que es desafiante, lo que han mostrado los estudios es que las tasas de curación solo son de 50 años, 1 o 2 años después de las células CAR-T y después de que regresan no podemos predecir qué paciente va a tener una recidiva después de las células CAR-T y cuáles se van a salvar y todavía no sabemos con estos estudios qué pacientes se pueden beneficiar de un trasplante después de las células CAR-T y creo que ese es un área que tenemos que investigar más para determinar esto. Y como ya dije, estas recidivas se vuelven un problema y en un estudio reciente de células CAR-T CD22 se logró remisión en cerca de 70% de los pacientes y creo que lo que fue muy importante de este estudio es que la gran mayoría de los pacientes tratados con células CAR-T CD22 tuvieron recidivas CD19 negativas y el hecho de que hay nuevos tratamientos para ayudar a estos pacientes es importante, pero creo que hay que hacer mucho más trabajo. Entonces, en resumen, sabemos que aun cuando curamos a la mayoría de los pacientes con tratamiento de alto riesgo con base en la genética subyacente y en la respuesta a la quimioterapia, la recidiva es un gran problema, especialmente con resistencia a la quimioterapia. No hablé de esto hoy, pero los pacientes con LAL de células T casi no se pueden salvar y tenemos que mejorar para estos pacientes. Hemos visto en estudios clínicos que no tenemos que dar tanta radiación al sistema nervioso central y esto es muy bueno en términos de calidad de vida a largo plazo y efectos secundarios y esperamos tener tecnologías sofisticadas para tener tratamientos enfocados que apliquen a pacientes que sabemos que tenían genética de muy alto riesgo para leucemia, para tratarlos desde el principio y no esperar a que tengan recidivas. Y obviamente creo que la inmunoterapia es el área muy entusiasmante en la ciencia para la oncología pediátrica, pero es muy costosa y no sabemos qué pacientes son los pacientes adecuados para recibirla. Y la siguiente generación de estudios de oncología pediátrica van a estudiar estos medicamentos como blinatumomab en pacientes de alto riesgo recién diagnosticados para sustituir la quimioterapia y esperemos que esto mejore los resultados y disminuya la toxicidad. Con inotuzumab estamos haciendo algo similar en pacientes recién diagnosticados con alto riesgo para mejorar los resultados y disminuir la recidiva. Y por último, hay un estudio boutique que se da células CAR-T CD19 que tienen enfermedad residual al final del segundo ciclo de quimioterapia de consolidación. Sabemos que el MRD positivo en la consolidación tiene mal resultado y requieren de inmunoterapia o trasplante y al final de cuentas esperamos que estos tratamientos sean más asequibles y estén más disponibles para los pacientes y en un mundo ideal el costo de un ciclo o 2 de inmunoterapia sea menos costoso que 2 o 3 años de quimioterapia y hospitalizaciones, pero no hemos llegado a este punto y hay que madurarlo y especialmente con estas nuevas inmunoterapias. No tenemos mucho seguimiento de ellos y cómo va a impactar a estos pacientes jóvenes y que esperemos que viven 50 o 70 años más. Y con esto les agradezco por su atención y si hay preguntas, con mucho gusto las voy a tomar. Buenas tardes. Quiero preguntarle qué opinan ustedes sobre que en México utilizamos una buena cantidad de medicamentos genéricos. Si creen que eso impacte en el resultado. Bueno, ya tenemos muchos líos para agregarle otro, pero sí, pues también ese es otro problema. O sea, yo no tengo experiencia en probar si esos medicamentos son efectivos o no. Me recuerdo hace ya muchos años de una mercaptopurina que se hacía en un laboratorio que tenía un nombre muy, vamos, que como que no te daba confianza ni el nombre.
Y la doctora Pompa en ese entonces se dio la tarea de mandarlo al Anderson para que le hicieran una revisión farmacológica. Y la conclusión fue que era lo mismo. Pero no tengo manera de asegurártelo. Y obviamente pues uno quisiera utilizar tratamientos de marca y que fueran siempre los mismos, etcétera, etcétera. Pero si así tenemos líos, así, si nos ponemos tan exigentes, pues vamos a tener más problemas. Eso es lo que yo te podría decir. Ahorita que mencionaba sobre los esquemas del doctor Donald Pinkel, tuvimos nosotros la oportunidad de utilizarlos. Yo soy egresado del Hospital Infantil de México. Hace 40 años utilizábamos nosotros esos esquemas, ¿verdad? Y en ese entonces lo modificamos utilizando asparaginasa, que era muy poco usada en ese entonces. Y al regresar a Chihuahua nosotros seguimos utilizando asparaginasa, que en México era difícil utilizarla por obtenerla, ¿verdad? Nosotros la traíamos de Houston y no había ningún problema. Y veíamos algo que usted comentaba ahorita, que las respuestas que teníamos en ese entonces eran de un 60% aproximadamente, con un esquema muy sencillo. Y que los medios que teníamos nosotros de detección, pues era prácticamente la pura óptica con el microscopio, ¿eh? Y decía uno es L1, L2, L3, y ahí establecía uno el tratamiento y le daba al L2 o L3 un poco más pesado el esquema, y nada más, porque no teníamos inmunofenotipo, ni enfermedad mínima residual, ni nada de esto. Lo que me llama la atención es que sigue siendo más o menos, a pesar de tener toda esa información, pues no hemos avanzado mucho en obtener mejores resultados. No sé si a lo mejor sea porque hay bacterias más agresivas o porque es una de las complicaciones que vemos actualmente más que anterior, ¿verdad? Problemas que llegan a terapia intensiva tanto por toxicidad, porque ahorita están utilizando esquemas más tóxicos, pero yo no he visto que sean más efectivos, ¿verdad? Esa es una de las instancias. La otra, en ese entonces también se radiaba a todos los niños con leucemia, y el Hospital Infantil fue el primero en eliminar la radioterapia en niños a sistema nervioso.